Muy buenos días tengan todos, amados. Qué lindo verles en casa esta mañana. Algunos hace días no le veíamos, pero qué honor que esté hoy aquí. A los que están por vez primera, qué bendición que estén con nosotros. Quiere Dios que si es la primera, como para algunos es, no sea la última, y que nos permita servirles y que usted pueda ser miembro de esta casa y de esta familia. Y a los que nos sintonizan por las redes sociales, nuestro cariño sincero y nuestro abrazo también. ¿Qué le parece si abre su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 34? Hoy estaré ministrando bajo la serie ¿Y qué del sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre? Pero hoy estaremos dedicados a analizar lo que es la prueba. La prueba. ¿De acuerdo? Así es que sitúese por ahí en el Salmo 34 y luego vamos directo a la tercera parte de nuestra serie. ¿Lo tiene ahí? Amén. Ahora, ¿cuántos estamos gozosos? ¿Alegres? ¿Bendecidos? ¿Y podemos proclamar con fe, declarar con fe nuestra proclama? Diga conmigo: Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel, es recta, es pura, es verdad. Es más deseable que el oro refinado, es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, y nuestro amor por la palabra lo declaramos así en este Salmo 119, verso 162. Diga conmigo: me alegro en tu palabra, como alguien que descubre. Lo decimos mejor, diga otra vez: me alegro en tu palabra. Amén. ¿Y qué del sufrimiento? ¿Por qué sufre la gente? Y hoy entraremos a un análisis profundo sobre la prueba. Salmo 34, 19. Dice el salmista: los que son de Dios. ¿Hay gente de Dios aquí? Los que son de Dios podrán tener muchos problemas. Y más de uno tenemos que decir amén y otros ay, ¿verdad? Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él, y aquí está la victoria, los ayuda a vencerlos. Verso 20, Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Puede tomar su asiento, por favor. Las últimas 3 semanas he venido abordando el tema del sufrimiento y he hecho afirmaciones relacionadas con lo que es un mal entendimiento del sufrimiento. Dije que los neopentecostales muchas veces han afirmado que si usted está en sufrimiento es porque usted está en pecado. Si a usted no le está yendo bien es porque algún pecado está cometiendo. Algo más o menos como lo que los amigos de Job acusaban a Job. Y dije que eso es un falso evangelio, que enseñan que si una persona está pasando por momentos de enfermedad o por problemas es porque no resulta ser un verdadero hijo de Dios, o como anticipé, porque está en pecado. Pero la Biblia contradice eso. Y la semana anterior vimos 5 puntos del porqué del sufrimiento, por qué es que existe esto en este mundo. Y le pedí a los hermanos que lo coleccionaran para nosotros o lo trajeran. Hablamos número 1 por la caída de Adán y Eva, el pecado que heredamos de nuestros primeros padres y el paquete que venía junto con ellos, y lo estudiamos a profundidad. El punto 2 que vimos es precisamente por las acciones, por las omisiones o por las decisiones que nosotros tomamos o dejamos de tomar. El punto número 3 que va a aparecer ahí, hablamos del hecho
de que también Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, se mete, y eso trae también sufrimiento y trae problemas para nosotros. El número 4, hablamos del juicio de Dios. En ocasiones no estamos ni pasando prueba ni estamos sufriendo por culpa de Adán y Eva, sino que por culpa de cosas o de nuestros pecados con que hemos ofendido la santidad de Dios. Y hablamos del caso de Saúl, donde Dios le dijo: ¿por qué has menospreciado mi palabra? ¿Por qué despreciaste mi palabra? Y el punto 5, dije que también se sufre por efecto de la prueba. Y aquí es donde quiero arrancar hoy precisamente, acerca del tema de la prueba y profundizar un poquito sobre este tema de la prueba. La palabra prueba viene del griego dokimazo. Ahora, tal vez no importa tanto, si gustan ponen la filmina que sigue, por favor. Tal vez no importa tanto el concepto del griego, de dónde sale la traducción que nosotros tenemos como prueba. Lo que sí importa es lo que significa. Y lo que significa es probar o someter a prueba con la expectación de aprobar. Cuando uno está en la prueba, la idea que tiene Dios, la idea que tiene el Espíritu Santo, no es que nosotros reprobemos, no es que nosotros perdamos el examen, sino la expectativa de Dios cuando nosotros estamos en el proceso de la prueba es que nosotros podamos aprobar el examen. Es decir, Dios, dice la Biblia, no es tentado por el mal ni él tienta a nadie. Y ahora voy a hacer una ligera diferencia entre prueba y tentación. Entonces, cuando Dios nos pasa por el proceso de prueba, la idea de Dios no es que alguno de nosotros se quede ahí tirado en la prueba. La idea de Dios es que nosotros superemos la prueba para ganar un nuevo nivel. Como quien va a la escuela o al colegio, hace un examen, gana su año y pasa de año y al final obtiene un título. ¿Me estoy dando a entender? Esta es la idea ahí con la prueba. La palabra que se traduce como prueba para nosotros, entonces es un sometimiento a un proceso eventualmente de dolor, de dificultad, de aflicción, pero tiene la expectación de que nosotros salgamos aprobados, no que salgamos reprobados. Y aquí quiero también, y lo escribí para ustedes, la diferencia entre prueba y tentación, una ligera diferencia, no profundizar porque no es mi tema hoy, pero sí que la prueba tiene como fin sacar lo mejor de nosotros. Por eso es una expectación de ser aprobado. Entonces, cuando pasamos por la prueba, la idea es que nosotros escalemos a un nivel mejor, seamos mejores. La prueba intenta sacar lo mejor de nosotros. A diferencia de la tentación que no viene de Dios sino de Satanás, cuyo objeto, cuya intención, la de la tentación, es sacar lo peor de nosotros. Es decir, cuando pasamos por un proceso de prueba, de situaciones por las que atravesamos, dado que estamos en este mundo, en esta dimensión, en esta vida, lo que Dios quiere es que nosotros saquemos del tesoro de nuestro corazón buenas cosas. Pero cuando Satanás nos tienta, lo que Satanás anda buscando con la tentación es que nosotros ofendamos la santidad de Dios, que nosotros perdamos integridad y que perdamos rectitud. Ahí la diferencia entre estos dos conceptos. De ahí que la prueba tiene por propósito permitir que seamos aprobados, como dije. Y algunos ejemplos de esto, ¿saben ustedes los atletas que se preparan, que se ejercitan al gimnasio, al terreno de juego, a las carreras, a la bicicleta, lo que cada uno está compitiendo? Y ese atleta pone lo mejor de sí para obtener buenos tiempos a fin de ser aprobado, por ejemplo, para clasificar a los Juegos Olímpicos. Él está en un proceso de prueba. Está en un proceso de sometimiento a un rigor que muchas veces es aflicción a su cuerpo, pero la intención de ese atleta es cumplir con los tiempos que le permita ser clasificado, ser aprobado para los Juegos Olímpicos, por ejemplo. O como el estudiante que se prepara para enfrentar sus exámenes académicos y luego de aprobar todos los exámenes académicos obtiene un título. Qué delicia cuando uno obtiene un título, ¿verdad? Después de esforzarse tanto. Aquel día cuando le dicen a usted, ganó su último examen. Y dicen, el día tal le entregamos su título de licenciatura.
o de máster o de doctor y usted dice, ¿qué es esta maravilla? Pero ¿cuántas pestañas tuvimos que dejar en el camino? ¿Cuántas horas de sueño tuvimos que dejar guindando por ahí para obtener un logro de esa naturaleza? ¿Cuántas fiestas no fuimos por estar dedicados a estudiar, por ejemplo? ¿A cuántas horas sometimos el cuerpo para obtener buenas calificaciones en los exámenes y finalmente ser aprobados? Esta es la idea que hay ahí, o como el trabajador que pasa por diferentes exámenes o diferentes pruebas ante su futuro empleador para que una vez, habiendo superado las pruebas, las entrevistas y todo lo que le haga, el futuro empleador diga, mira, pasaste las pruebas, así es que te contratamos como empleado de esta empresa. Esta es la idea. La idea de la prueba es encontrarnos aprobados, en este caso delante del Señor. Y el tema es que sin excepción ninguna, y también lo escribí para ustedes, sin ninguna excepción, todos vamos a ser probados. Amén o ay. O amén. Todos vamos a ser probados. Nadie se escapa de esto. Pastor, usted es probado, quizá más que usted. Pastora, la pastora es probada, es que yo siempre la veo fresquita y bonita y como una lechuguita, tal vez más que usted. Pastor, y sus hijas son probadas, quizá más que usted, y pasan mayor examen los hijos de los pastores que los hijos de otra persona en la iglesia. Todos, absolutamente todos, sin ninguna excepción, vamos a pasar temprano o tarde, y muchas veces más temprano que tarde, por el proceso de la prueba. Ahora, tanto la persona prudente, y entiéndase por persona prudente aquella que obedece a Dios y a su palabra, como la persona insensata, y entiéndase por persona insensata aquella que desobedece a Dios y su palabra, van a ser probados. Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Por favor, sígame a cómo Jesús graficó esto en una de sus parábolas más impresionantes y más maravillosas. Está en Mateo 7:24. Note lo que dice Jesús. Cualquiera. ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? ¿Está destacada? ¿Cuál es? Y cualquiera es usted o yo, cualquiera. Entonces está incluyéndonos a todos, ¿cierto? Note, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces está hablando aquí del prudente, del que oye la palabra y las hace. ¿Hay gente prudente aquí? Unos poquitos. ¿Hay gente prudente aquí? ¿Hay gente obediente al Señor y su palabra? Ay, qué poquitos. De este lado hay gente prudente que oye la palabra y la hace. Obediente a la palabra. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está hablando del prudente. Verso 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra. Lluvias, vientos, ríos que golpean. Escenario de prueba, escenario de dificultad, escenario de aflicción. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Bendito sea el Señor. Entonces, cualquiera que oye esta palabra y la hace, la obedece, entonces va a ser un hombre prudente que cuando pase por las situaciones, que ahí pone por metáfora ríos, vientos y mares y lluvia, esa persona no se cae, porque su vida está fundada sobre la roca que es Cristo. Bendito sea el Señor. Pero viene la otra hipótesis, la del verso 26, dice, pero cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. Podría ser alguno de los que están sentados aquí. Pero cualquiera, dice, que me oye estas palabras y no las hace. Entonces tenemos en el primer supuesto al que así las hace o las obedece. Ahora tenemos aquí en el segundo supuesto al que no las hace. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Aquel era prudente, este es insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y no te viene lo mismo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa
La casa se cayó y fue grande su ruina porque no estaba edificada sobre la roca. ¿A dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es que las situaciones difíciles, voy a encerrarla en un concepto, el invierno, los inviernos de nuestra vida, las situaciones difíciles, el invierno fue igual para las dos casas, para el prudente como para el insensato. Y antes afirmé, todos vamos a pasar por la prueba. Entonces ese invierno, esas dificultades vino para las dos casas. La lluvia, los ríos, soplaron vientos, golpearon, dieron con ímpetu. Para las dos. Otra vez, todas las personas, prudentes o insensatos, seremos sometidos a prueba. Todos. Todos padeceremos los efectos del mal tiempo. Todos. Pero dependerá del fundamento sobre el cual cada uno de nosotros esté cimentado, en que habiendo acabado todo en el día malo, podamos estar firmes. La pericia, la razón o la fortaleza para poder pasar el tiempo de prueba, para poder pasar los inviernos de la vida, no está en usted y no está en mí, como diría el psicólogo. Busque su interior, la fuente de su fortaleza. O como dirían algunos, una frase que he repetido muchísimas veces: descubre el campeón que hay en ti. Descubre ese tesoro que hay en ti. Nada de eso. La pericia o la fortaleza, la fuerza para pasar el tiempo difícil no está en nosotros ni dentro de nosotros. Está en el fundamento, que es la roca, que es Cristo. Entonces en Cristo podemos pasar cualquier tiempo difícil y habiendo acabado todo en el día malo, poder estar firmes. Usted puede decir amén y dar gloria a Dios. Ahora permítame, después de esta introducción, darle 5 puntos, o voy a dar unos puntitos así. Primero 5, luego otros 5 y al final 7, pero voy a ir un poquito despacio para que los podamos procesar. 5 características de la prueba. La primera, número 1, las pruebas son un recurso de Dios para formar nuestro carácter. Entonces, con las pruebas, Dios está formando nuestro carácter. Los que han estado en la escuela, en el colegio y en la universidad, pero sobre todo donde más duele porque es más caro, porque se paga mucho. ¿A dónde? En la universidad, ¿verdad? ¿Alguna vez ha perdido una materia usted? Lo que duele perder una materia, no solo porque uno se atrasa en el pensum académico, sino que la bolsa sufre, ¿verdad? ¿Cuántos han perdido en sus estudios una materia? Ay, Jesús, yo en mi carrera perdí como 3. Y en la Universidad de Costa Rica perder una materia equivalía a perder todo un año, porque esta materia era requisito o correquisito de otra. Y ahí va. Qué doloroso perder una prueba. Pero cuando uno perdía una prueba, y ojalá hubiera sido o porque uno andaba de enamorado, o porque uno andaba de vagabundo, o porque uno dijo, no, ese es un examencillo ahí, una tarea, esa no la voy a presentar, y resulta que para el profe era la tarea más importante. Entonces ahí se le forma el carácter a uno. Uno dice para la próxima, ahora no fallo, ahora no voy a andar de enamorado, ni de vagabundo, ni de perezoso. Las pruebas tienen como función formar nuestro carácter. Y en la Biblia al día, que es una Biblia de paráfrasis, no es una traducción bíblica, sino que es una paráfrasis, la traje para ustedes. Santiago 1:2 dice: están ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones. Entonces tenemos las dos hipótesis, pruebas y tentaciones. Dice Santiago: ¿están ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones? ¿Qué dice si están afrontando muchas dificultades? ¿Qué dice si están afrontando tentaciones? ¿Qué dice Santiago? Dice: alégrense.
Alégrense. ¿Quién se alegra en la prueba? ¿Quién se alegra en la aflicción? Seamos sinceros, ¿quién está alegre en la enfermedad? ¿Quién se alegra cuando hay dificultad financiera? ¿Quién se alegra cuando hay dificultades en el matrimonio, en la familia, con los hijos? ¿Quién se alegra cuando lo despacharon del trabajo? Pero aquí Santiago dice que si nosotros estamos afrontando dificultades o aún si afrontamos tentaciones, él dice, alégrense. Y le aseguro que es una orden. En la Reina Valera del 60 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este mismo versículo. Tened sumo gozo, es decir, tenga el gozo máximo. Tan poco serios ustedes. Verso 3, porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Déjela crecer, no huyan de los problemas. ¿Usted oyó? En las pruebas se forma el carácter, en las pruebas aprendemos de paciencia. Y lo dije hace unas semanas atrás y lo voy a repetir ahora. Cuando usted pida paciencia a Dios, prepárese porque lo que Dios le va a traer es prueba, porque la prueba produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Verso 4. Porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter. ¿Se da cuenta? La prueba, uno de los propósitos de la prueba es formar nuestro carácter. Note otra vez, porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, cabal, capaz de afrontar cualquier circunstancia. Claro que debo afirmar que la prueba no es castigo ni maldición. Y la prueba no es castigo ni maldición porque siempre la prueba termina en bendición. La prueba siempre termina en bendición, siempre. Usted sale de la prueba, hermano, mire, aprobado. Eso es una bendición. Pastor, aunque salí con canas o salí sin pelo, como usted, pero salió, aprobó. Y le aseguro que usted es una persona mejor después de haber atravesado el proceso de la prueba. Pero veamos el punto 2. ¿Para qué sirve la prueba? Humanamente hablando, ¿algo pasó? Hola, hola, ahí estamos. Número 2. Humanamente hablando, y esta es otra característica de la prueba, las pruebas son siempre mayores que nosotros. Si no es mayor que nosotros, entonces no es prueba. ¿Cómo diríamos popularmente? No, eso es un jamón. Es facilísimo. Como cuando Saprissa juega contra la liga, eso es facilísimo. Es un jamón eso. Ya se molestaron algunos liguistas, ¿verdad? Están diciendo, en la noche nos vemos, pastor. Las pruebas siempre son mayores que nosotros. Por ejemplo, Goliat. ¿Cómo era David? ¿Cómo era Goliat? Por ejemplo, el horno de fuego para Sadrach, Mesach, Abednego. Por ejemplo, los leones de Daniel. Por ejemplo, Jericó para Israel eran más grandes y sobrepasaban a los siervos de Dios esas pruebas. Pero lo importante, el caso de David con Goliat, el caso de Daniel con los leones, el caso de los amigos de Daniel en el horno de fuego y el caso del pueblo de Israel alrededor de Jericó, Dios siempre dio la victoria. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Dios siempre da la victoria. ¿Alguien se puede gozar en medio de la prueba, y al salir de la prueba, Dios siempre da la victoria? Número 3. Las pruebas no vienen por causa del pecado. Las tentaciones sí, pero las pruebas no. Ni siquiera son juicios. Las pruebas no son juicio. Daniel no estaba en pecado, ni los 3 jóvenes en el horno de fuego.
ni Moisés en el desierto, ni Job. No estaban en pecado. Sin embargo, la prueba vino. Entonces, las pruebas no vienen por causa del pecado. El juicio sí viene por causa del pecado, pero las pruebas no. Veamos Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, dice Daniel, él estaba en el foso de los leones. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Usted escuchó? No estaba en pecado, porque la prueba no viene a causa del pecado. Una característica de la prueba es precisamente sacar lo mejor de nosotros. Sigue diciendo, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El caso de Daniel. La prueba era por razón de que Dios quería sacar lo mejor de él, que él creciera en fe, pero no porque estaba en pecado. Número 4, nadie nos puede sacar de la prueba, solo Dios. Nadie nos puede sacar de la prueba. ¿Sabe que pensando en esto vino a mi corazón aquel verso del Salmo 23 que dice, aunque ande, ¿en qué? En valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Cuál es la hipótesis subyacente? Lo que sostiene el evento. No es que no se va a pasar por el valle de sombra y de muerte. David está dando por sentado que va a pasar por valle de sombra y de muerte. ¿Está conmigo? El valle de sombra y de muerte no se va a evitar. Uno deseara que se evite. Pero él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué va a pasar? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo. Si usted en este momento está atravesando un valle de sombra y de muerte, no tema mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está con usted. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? El Señor está con nosotros en medio de nuestros valles de sombra y de muerte. Ahora en Lucas 22:31, también el Señor le dijo a Simón, a Pedro le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Era una prueba para Pedro? Era una prueba. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién rogó por Pedro en medio de la prueba? El mismo Jesús. ¿Quién dice la Biblia que hoy clama por nosotros con gemidos indecibles, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, estoy seguro que le ha tenido que pasar, porque esta es una experiencia de todos los hijos de Dios y estoy seguro que usted es un hijo de Dios. Muchas veces cuando nosotros vamos a orar tenemos silencios en nuestra oración que no son necesariamente silencios espirituales, porque el Espíritu es el que está clamando por nosotros, o de un pronto a otro usted empieza a sollozar, o usted llora, usted siente algo hermoso en la oración y usted no sabe qué es lo que está pasando. Es el Espíritu clamando por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, es decir, que nosotros no podemos comprender, pero el Espíritu sabe que vamos a atravesar un momento difícil y el Espíritu está clamando por nosotros, aunque nosotros no nos estemos dando cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, yo les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Pastor, pero yo no lo veo, yo no lo siento. Es que usted no tiene que verlo ni sentirlo, usted tiene que creerlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios galardona a los que le buscan. Aunque no lo vea ni lo sienta, Él está ahí. Él está con nosotros. Eso se llama fe. Número 5. La prueba nunca es más de lo que podemos soportar. Aunque la prueba nos sobrepasa, aunque es más alta que nosotros.
como dije, como Goliat o como las murallas de Jericó. No obstante, la prueba que Dios nos pone nunca es mayor de lo que podamos soportar. ¿Puedes ponerlo el número 5? La prueba nunca es mayor. No, la prueba, la que sigue, la prueba nunca es mayor de lo que podamos soportar. Y esto, como lo sabemos, 1 Corintios 10:13. Exacto, ponga el que sigue. En a Dios habla hoy, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Aunque la veamos como una montaña, aunque la veamos como un Goliat, aunque lo veamos como un gran león dispuesto a comernos, aunque nos veamos como la veamos como una gran muralla, la prueba que Dios nos pone, ninguna de esas pruebas resulta ser mayor de lo que podamos soportar. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, note, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. ¿Usted puede dar gloria a Dios? ¿Usted siente que no lo aguanta? ¿Que el fardo que lleva a su espalda es terrible? Pero Dios te da fortaleza. Dios nos da vigor. Dios está en medio de nosotros. Su vara y su cayado nos infunden, nos dan aliento. El salmista decía: Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es escudo alrededor de mí. No tendré temor de 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Él decía: yo estoy confiado que Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Estoy confiado porque Él es el que me sostiene. Porque sí es cierto que las pruebas nos sobrepasan, pero las podemos soportar porque el Señor está con nosotros. Y sigue diciendo: por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¿Qué le parece? Es maravilloso, ¿verdad? Hay momentos en que la vida nos quiebra y lloramos y nos arrugamos, el corazón se arruga. Nadie dijo que sería fácil. Situaciones que nos sobrepasan, también que nos provocan sobresalto. Pero debemos confiar en Dios, que Él está con nosotros. No nos ha dado nada que no podamos soportar. Y si Él nos da eso que estamos atravesando, es porque Él quiere perfeccionar su carácter en nosotros. Y porque Él quiere que nosotros subamos a un nuevo nivel en nuestra relación con Él. Y aunque nosotros veamos aquello como una ola de 20 metros que nos va a tragar, sepa usted que Dios le está dando fortaleza para pasar ese momento. Porque el Señor nuestro Dios es bueno y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero permítame ahora hablar de 5 formas en que somos probados. Número 1, cuando Dios nos pide grandes sacrificios. Somos probados cuando Dios nos pide cosas que uno dice: yo no puedo. O a veces nos pide cosas que son contra nuestros instintos o contra nuestra lógica. Uno dice: ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre a Dios eso? Por ejemplo, con Abraham le pidió que le entregara en sacrificio a su hijo, una cosa realmente loca, fuera de toda comprensión de Dios. Y en Génesis 22:1, note cómo arranca este capítulo. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probarlo. ¿Qué estaba probando Dios? Si Abraham lo amaba a él o amaba más a su hijo. Y aquí, ojo, cristianos, porque hay evangélicos que aman más a sus hijos que a Dios.
Hay evangélicos que permiten en su casa que sus hijos hagan cosas que no son consecuentes con la voluntad de Dios. Hay evangélicos que permiten que conectan situaciones de sus hijos dentro de su propia casa con la cual están ofendiendo la santidad de Dios. Si usted tiene un chiquillo, un hijo suyo de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, o un bebito de 40 que todavía no se le ha casado y se encierra en el dormitorio con la novia, señora, señor, ellos no están jugando cromos, no están viendo Netflix, están haciendo la película y usted lo está conectando. Usted está demostrando que usted ama más a sus hijos y respalda más a sus hijos que a Dios. Amén o hay. Sí, porque hoy hay bebés de 40 que todavía no salen de la casa, ¿verdad? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió aquí, dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 5 formas en que somos probados. Número 1, cuando Dios nos pide grandes sacrificios. Servir a Dios es un deleite. Amén. Servir a Dios es un honor. Amén. Para mucha gente es un sacrificio. Y si para usted servir a Dios es un sacrificio, gócese, porque es la manera en que Dios está probando su carácter, su vida. Aunque es un honor, aunque es una bendición, como también es una obligación. Que yo no sirvo porque el pastor regaña. Dígame una cosa, si su hijo va a la escuela y trae buenas calificaciones, usted lo regaña. ¿Y si trae malas? No, es que en esa iglesia el pastor es muy estricto. Dígame una cosa, si usted tiene un trabajo y usted hace bien su trabajo y hace su trabajo con excelencia, su jefe, su jefatura, su patrón, ¿va a estar feliz con usted o va a estar amargado con usted? Estar feliz. Pero si a usted le ponen una encomienda en su trabajo y a usted la hacen mal, ¿qué es lo que viene? Mínimo una amonestación. Después de 2 o de 3, no sé aquí el especialista en recursos humanos me dirá cuántas son, 2 o 3. Apercibimiento verbal, luego escrito, y el tercero es chao cariño, chao. So long, arrivederci, se fue. Entonces no es que el pastor es regañón, no es que el pastor es estricto, es que usted no hace las cosas bien para Dios. Es que usted no está poniendo excelencia. Es que para mí es un sacrificio. Una vez me dijo un varón, es que trabajar con usted no es fácil, pastor. Seguro que no. Solo porque la ley es que usted llegue aquí a tal hora, un par de horas antes de que inicie el culto. Pues es lógico. Que usted se vaya de último. Es lógico, usted es un servidor. Entonces, muchas veces Dios nos prueba cuando nos pide grandes sacrificios. Y usted dice, ¿por qué ya aquella persona le va bien? Dios lo bendice porque está sirviendo con gran sacrificio. Pues está entregando su vida al Señor para servirle al Señor. Pero pasemos de ahí. Número 2, otro criterio en que somos, o razón por la que somos probados, cuando somos llevados por caminos difíciles. Dios nos está probando. Note lo que le dice Israel, Deuteronomio 8:2. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. ¿Por dónde lo llevó? Desierto. Para Israel no solo era literal el desierto. O para Israel el desierto fue literal, para nosotros puede ser metafórico. ¿En qué sentido? Que tal vez no estemos en arena y bajo sol ardiente, pero sí estemos por momentos de desierto en nuestra vida, cualquiera que sea la situación que estemos atravesando.
incomodidades, dificultades, aflicciones, enfermedad, dificultades financieras, dificultades en las relaciones interpersonales, lo que sea, un desierto. Ahora dice, te llevó por el camino del desierto, ¿para qué? ¿Qué dice? Y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Quiere que le diga algo? Entre más altivo es nuestro temperamento, más humillada de parte de Dios requerimos. ¿Usted oyó? Entre más nos creemos, entre más chivas o entre más bravos somos o entre más orgullosos somos, más soberbios somos, entre más nos enaltecemos nosotros, más prueba viene, porque Dios necesita humillar nuestro carácter, nuestro temperamento, formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Le pasó a Israel. Por eso lo llevó al desierto, incluso para verificar qué había en su corazón. Verso 3, te humilló y te hizo pasar hambre. A veces pasamos hambre para no creernos autosuficientes. Es que yo soy el mejor en esto. Tome, papito. Es que nadie como yo. Ahí le va. Es que imagine yo, el mejor en la clase, el que tenía mejores, sum cum laude. Bueno, el máximo reconocimiento en las calificaciones. Y el Señor le dice, tome, papito, tome, está bien. Si usted cree que fue por usted, ahí le viene, hambrita, para que ese orgullo se baje. Pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años, o sea, Dios está diciendo, a pesar de que usted estaba en el desierto, a pesar de que estaba en la prueba, no se te gastó la ropa que llevabas, ni se te hincharon los pies. ¿Se acuerdan el tiempo de pandemia? Bueno, los que eran empleados de gobierno siempre les llegó su salario, pero los que no somos empleados de gobierno, ¿qué hacíamos? Y no podíamos trabajar, no podíamos producir, ¿qué hacíamos? Confiar en Dios, ¿no? Y nos faltó. Nos morimos de hambre. Más bien ganamos peso, ¿verdad? Por estar en casita. Dios es fiel. Si usted se pone a analizar en su vida, Dios es fiel. Mire, voy a decir algo que tal vez no es elegante, pero es ilustrativo. Alguna vez cuando nos criábamos, porque cuando nos criábamos era más difícil que ahora, seamos honestos, alguna vez cuando nos criamos se acabó el papel higiénico, pero había papel periódico. ¡Qué salvada! Sí, señores, algunos no conocerán, nuestros hijos no conocerán qué es eso, pero alguna vez tuvimos que resolver de esa manera. Y cuando nos cortaron la luz, hoy es difícil que nos corten la luz, pero cuando nos cortaron la luz, dígame si no había nafra y carbón o canfín, y después les había uno el café a canfín. Muchos de ustedes no recordarán, ni pasaron nunca por eso, pero algunos sí pasamos por eso. Y cuando se cocinaba con anafre y con carbón, señoras y señores, si era un cuartito redondo donde uno vivía, todo aquello era un marascal y toda la ropa olía a humo. Nuestros hijos no pasan por eso, pero Dios formó nuestro carácter. Y hoy somos lo que somos por los aros donde Dios nos pasó. Tenemos que dar gloria a Dios por esos momentos de desierto, ¿verdad que sí? Y glorificarle y darle honra a Él. Dice, no se te gastó la ropa, ni se te hincharon los pies. Verso 5, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Amén o ahí. Número 3. Formas en que somos probados. Cuando se nos da la oportunidad de elegir. Cuando Dios le dice a usted, escoja, elija. Dios está probando lo que hay en el corazón. Supóngase,
Usted dice, no tengo trabajo, pero le entra una llamada y le dice, Juan Luis, sí, para servirle. ¿Estás sin trabajo, verdad? Sí, estoy sin trabajo. ¿Qué pasó? Mire, necesitamos a alguien aquí. ¿Qué pongo? Aquí en el nightclub que le ponga las luces a las damas. Imagínese, usted dice, gloria a Dios, tengo trabajo. Más de un evangélico se va. Fulano, no tiene trabajo. No, aquí está el trabajo por el que usted está orando. ¿Qué es? Aquí mire, de cantinero. No, ahora no es cantinero. Bartender. Nos ponía a escoger la vida. O Dios permite ponernos a escoger. Mire, usted tiene que trabajar de sol a sol, de lunes a domingo. No, pero es que yo sirvo al Señor. No olvides de servir al Señor. Aquí usted tiene que entrar el domingo. Usted tiene que elegir si honra a Dios. ¿Y cuántas cosas más? Resulta que la chiquilla más linda del colegio, ¿se fija en usted? Tiene de todo, pero no es creyente. Como dijo aquel salmista, ¿usted qué haría? Y el jovencillo dice, yo correría a buscarla. Elige. Muchas veces somos probados. Pon el punto número 3, cuando se nos da la oportunidad de elegir. Y el caso que le pasó a Adán y a Eva, pon el texto de Génesis, por favor, 2:16. Y Dios le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, el bien y el mal, no deberás comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Y qué terminaron haciendo? Lo que nos tiene aquí en este problema. Terminaron eligiendo por lo que. ¿Ah? Mire, haga una prueba, siéntese ahí en el parque, usted pone una cajita ahí. Y usted pone no tocar. ¿Ah? Usted pone no tocar y viene alguien, digamos que esta es la cajita, no tocar. ¿Y qué hace la gente? ¿Y cuál es la tentación? Tocar. Pasó Adán y Eva. Dios les dijo, escojan mi palabra. Y ellos escogieron y respetar la palabra. Pero vayamos al número 4. Cuando Dios, otra forma de ser probado, cuando Dios nos propone tareas difíciles o contrarias a nuestros razonamientos. Cuando Dios nos pide algo que es contra toda lógica, contra toda razón. Y antes hablé de esto, lo vamos a leer, Josué 6:1. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le había dicho a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Dios le dijo, yo le entregué a usted Jericó, las murallas son altísimas y anchísimas, es impenetrable, y no había misiles, ni tampoco habían aviones para bombardear desde arriba. Y Dios le propone a Josué algo loco. Y a veces somos probados de esa manera, con tareas difíciles o con tareas que son contrarias a nuestro razonamiento. ¿Y qué le dijo el Señor? Verso 3, ¿verdad? Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días, y el último día marcharán 7 veces. Y al cumplir la 7ª vuelta, peguen un grito y yo voy a traer las murallas al suelo. Es una locura. Pero ¿qué es lo que estaba probando Dios? Obediencia. Entonces, a veces se nos prueba simplemente para ser obediente por aquello que Dios nos pida, aunque fuera contrario a nuestros razonamientos. Yo recuerdo un pastor amigo mío, jovencitos, nos mandaban a diferentes lugares. A nosotros nos tocó abrir un campo blanco que luego se convirtió en una iglesia, la cual cofundé y copastoreé por 27 años allá en Barrio Quesada Durán. Pero este amigo mío, joven, lo mandaron a Pavas, pero no lo mandaron a Roma, hermoso. Lo mandaron a la finca San Juan.
allá bien adentrito, allá íbamos a predicar cuando todo era precarios y casitas de láminas de zinc y todo eso. Viera, hermano, cuando uno iba a ministrar la palabra ahí, le daban a uno ganas de orinar, no había dónde. Tiene que aguantarse. Y este amigo mío lo mandaron por allá. Cuando terminaba el servicio entre semana, como a las 9:15 de la noche, tenía que abordar un bus que lo trajera a San José y se bajaba ahí en la Coca-Cola, los buses de Pavas. Y luego tomar otro autobús a su casa. Y él cuenta, yo recuerdo este testimonio, me quedó tan grabado porque él dice que él llevaba justo en su bolsillo lo de los pasajes para regresar. Y dice que el Espíritu Santo le dice: deposite ese dinero, las ofrendas, los pasajes. Y él dice: ¿y cómo salgo yo de Pavas? ¿Cómo salgo de ahí? Y dice que él no le quedó más que obedecer. Una cosa loca de Dios. Y él contaba, dice: hermanos, yo me fui para la parada y estaba ahí haciendo fila a las 9 de la noche que pasara el bus, y cuando pasa el bus yo sin dinero, dice. Y en lo que el bus para, digo: ¿qué hago? ¿Me monto? ¿No me monto? Y en eso que voy a hacer que aborda, viene un hermano atrás: pastor, no se preocupe, yo le pago. ¿Se imagina usted, hermano, cómo Dios probó su fe? A veces Dios nos lleva en cosas que son contra nuestro razonamiento y nos lleva al extremo, y no nos queda más que creer y confiar que Dios lo va a hacer. Pero también, número 5, cuando es tocada la salud y las posesiones. Y quizá aquí es de las pruebas más severas, más serias que uno puede atravesar, cuando le es tocado a uno la salud y las posesiones, que es el caso de Job. Job 2:7: entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imagínese usted. Aquello era, para la época, era como un cáncer de piel, no había cura. Una cosa terrible, todo el cuerpo, todo. Dice que él tenía que agarrar un tiesto, como agarrar una estopa de elote, ¿verdad? Sí, un paste o una estopa de elote, para que usted entienda, y empezar a quitarse aquello. No había calamina, ni había nada de eso, hermano. Dice, una sarna desde la coronilla hasta la planta del pie 8. Y tomaba Job un tiesto, mire, aquí estaba, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Una cosa terrible, hermano. Yo no sé qué puede estar pasando usted, yo sé lo que estoy atravesando yo. Usted puede estar atravesando más difícil que yo inclusive. Pero estamos siendo probados para sacar lo mejor de nosotros. Verso 9: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La discusión que había entonces en el corazón de Dios, o lo que Dios estaba probando el corazón de Job, era ver si Job era íntegro, tanto como en la abundancia como en la necesidad. ¿Y qué tal Dios nos proteja a todos, pero que tengamos todos y luego Dios nos haga caer en necesidad? Para ver si seguimos honrándole y seguimos glorificándole y seguimos sirviéndole y seguimos siendo íntegros. El problema era un problema de integridad entonces, o de discusión si el hombre era íntegro en todas las circunstancias. Que por cierto, yo cuando leo este texto digo: Dios tiene un sentido del humor un poco extraño. Le quitó todo a Job: casa, carros, carruajes, vehículos, ovejas, hijos, caballos, burros, plantíos, haciendas, todo se lo quitó menos a la mujer. Y me permiten el francés, la que jodía era la dama. Maldice a Dios y muérete.
Y es que el sentido del humor de Dios es extraño en ocasiones. Algunas damas me están viendo como al árbitro que no pitó el penal, ¿verdad? Verso 10, y él dijo a la dama, ¿cómo le dijo? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué hace usted en la prueba? ¿Alaba, alabanza o quejabanza? Ahí se mide la integridad. ¿Maldice o agradece? Ahí se mide la integridad. Yo les he contado a ustedes una vez que salimos a evangelizar y había un grupo de evangelizadores y en una puerta de una casa tocamos. Bueno, tocaron ellos, yo no estaba. Y se abre la puerta y sale un perro a ladrar y a morder. Y la hermanita que estaba al frente de la puerta de la casa ni siquiera hizo como la chimultrufia, ¿eh? A ella se le cayó la Biblia. O sea, se le salió la palabrota, al que no entendió. Imagínese usted, el tercito. Y andaba evangelizando, hermano. Entonces ella dice, uy, perdón, se me salió. Y el hermano que estaba a la parte dice, sí, se la salió porque tenía muy adentro. Yo pregunto, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué manifestamos? ¿Qué palabras salen por nuestra boca cuando estamos en la prueba? Porque Job le dijo a su mujer, como cualquier mujer ignorante, fatua, o significa necia, has hablado. Y a veces nosotros en medio de la prueba estamos hablando como cualquier necio. Voy a decir algo, nosotros los evangélicos muchas veces en lugar de hablar en fe, hablamos en feo. Amén o ay. Pero hay que aprender a hablar en fe. Ahora permítame 7 propósitos de la prueba. Termino en los próximos 10 minutos, 12 minutos. Número 1, la prueba revela nuestro carácter. Lo bueno o lo malo, y acabo de opinar sobre esto o enseñar sobre esto, porque la esposa le dice a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y Job, como leímos, le dice, como cualquier mujer necia has hablado, recibiremos de Dios solo el bien o el mal. Por cierto, que el último mensaje de esta serie que predico va a ser ese el título. ¿Recibimos de Dios el bien o el mal, ambos o ninguno? Y vamos a ver. Esa prueba sacó lo mejor de Job, pero sacó lo peor de su esposa. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando somos probados, ahí nos damos cuenta de que estamos hechos. Usted en la dificultad, ¿maldice o bendice? ¿Ora o se queja? ¿Zapatea como el Chavo del 8 o se pone de rodillas? ¿Da gloria a Dios y da gracias o se pone a pura queja? Pero también la prueba quebranta nuestro orgullo, en tanto que nos mantiene firmes. Note lo que dice Pablo, para evitar que me volviera presumido. Ese aguijón en la carne que Dios le mandó a Pablo, la idea que tenía era que Pablo no fuera presumido. A veces pienso que le pedimos cosas a Dios, sueños, una buena casa, un buen vehículo, un buen trabajo, esto, y quizás Dios no nos lo da porque todavía está trabajando con nuestro carácter presumido, altanero o soberbio o vanidoso. ¿No le parece a usted? Entonces dice Pablo, para evitar que me volviera presumido, en la Reina Valera dice,
para evitar que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Aquí dice, para evitar que me volviera presumido por esas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás que me atormentara. Tal vez esa enfermedad, tal vez el espolón, ay, que si duele. Es para recordarnos que todavía somos de carne, que requerimos y que necesitamos del Señor, que no podemos exaltarnos, así sea que Dios nos use, y recordarnos que simplemente somos polvo, somos carne, y que si hay alguna gloria debemos entregarla al Señor. Y entonces él dice, 3 veces he orado al Señor, oré y rogado que me la quitara, pero él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, a veces cuando hay una enfermedad crónica, algunas veces por nuestra mala alimentación o errores que cometemos o desórdenes que hacemos, pero algunas veces hay enfermedades crónicas que quedan persistentes y que Dios no las quita porque Dios sabe de qué estamos hechos y está trabajando todavía con nosotros. Porque le dijo a Pablo, Pablo dice, 3 veces he orado por eso, y él me dijo, te basta mi gracia. Te basta con que sos salvo, hombre. Ya, te perdoné los pecados, eras un gran perseguidor de la iglesia, ya cálmate. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces él dice, por lo tanto, ahora sí aprendió, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Tal vez esa espinita que se me ha clavado, ¿verdad?, en el corazón, me acordé, eres como una espinita que se me ha clavado ahí. Y tal vez el Señor le dice, suave, que te está matando tu yo, está matando ese carácter terrible que usted tiene. Entonces él termina diciendo, por eso me regocijo, verso 10, en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades. Hermanos, el mero apóstol Pablo, oiga lo que dice, debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, debilidades, insultos, persecuciones, privaciones, dificultades que sufro, persecuciones por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces la prueba viene para quebrantar nuestro orgullo y para mantenernos humildes, muchas veces. Así es que entre más orgullositos somos. Número 3, también nos motiva a acercarnos a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Job de toda la prueba? Después de toda la prueba que Job pasó, ¿qué dijo él? Job 42:5. ¿Qué dijo? Yo antes creía que te conocía. ¿Ah? Es que es muy lindo adorar a Dios y servir a Dios y seguir a Dios en la abundancia cuando todo está bien, es precioso. Y decir, yo amo al Señor y conozco al Señor cuando la abundancia está, eso es precioso. Cuando la salud está, imagínese usted en un crucero, quien no dice, qué lindo es Dios. Y ponemos las fotos en Facebook, Dios es bueno. ¿Quién no? Pero en una cama de hospital, ¿quién dice, Dios es bueno? No. De oídas, dice, después de la prueba, él ya conoció. De oídas te había oído, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. La prueba debe motivarnos a acercarnos a Dios. Alguna gente se aleja, pero el motivo de la prueba es acercarnos a Dios. Número 4, nos prepara para servir a otros. También nos prepara para servir a otros. 2 Corintios 1:3 dice, alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué momento estaba pasando Pablo en ese momento? ¿Estaba en el crucero del amor, Pablo?
¿Estaba frente a manjares, Pablo? ¿Estaba living la vida loca, Pablo? No, dice que estaba en tribulaciones. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces la prueba nos sirve para prepararnos y poder ayudar a otros. Sí que nos sirve. Entonces quizá no hay que preguntar por qué, sino para qué. Y si no, no pregunte nada, simplemente sepa que usted está atravesando, porque vendrá un tiempo en que usted será consuelo para otro. Y que usted le podrá decir a otro, mire, yo pasé por algo similar y yo quiero contarle mi testimonio, mi vida de fe. Dios hizo A, B, C, y usted termina impulsando a aquella persona a creer en el Señor. Amén. Número 6, la prueba es una evaluación de nuestro amor y confianza en la fidelidad de Dios. Note lo que dice Pedro: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, como lo decía Santiago, ¿no? Y Pedro dice, no es que siempre usted va a estar ahí, no es que es una eterna prueba. Dice, si por algún tiempo usted tiene que pasar por pruebas y dificultades, dice, alégrese. Note el verso 7, la parte A: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Note, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. ¿Cómo sabe usted que usted tiene fe si usted no atraviesa problemas? ¿Cómo sabe usted que usted es una persona de fe, de confianza en Dios, si usted no atraviesa aros de dificultad? ¿Cómo sabemos que hemos crecido en la vida de fe si no tenemos un momento clímax en donde tenemos que abandonarnos por completo en Dios y decirle, ya yo aquí no puedo hacer nada, ahora dependo totalmente de ti? Parte B: si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. En la Reina Valera dice, una fe que ha atravesado dificultades merece ser alabada, o será encontrada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Y número 7, la prueba produce crecimiento espiritual. Así es que no debemos renegarla, debemos aceptarla con gozo y atravesarla, permitiendo que el Espíritu de Dios provoque lo que es correcto en nosotros. Note lo que dice Pedro en su primera carta, verso 10 del capítulo 5: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, el Dios de toda gracia que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿vamos a padecer o no? ¿Vamos a ser probados o no? Al principio dije, todos vamos a ser probados, sí o sí. El prudente y el insensato, sobre todo viene invierno, vamos a pasar momentos difíciles, sí, pero después que hayamos pasado un poco de tiempo, o que hayamos padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo que nos perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Es una doxología, un canto, por cierto, ¿verdad? Precioso. Mas el Dios de toda gracia, ¿se acuerdan? Que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No hay gloria sin cruz. No hay victoria sin cruz. No hay crecimiento espiritual sin prueba. No lo hay. No lo hay.
Y a veces salimos de la prueba sin respuesta al por qué. Y muchas veces salimos sin respuesta al para qué. No importa. Lo que importa es que Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Y hay que ser agradecidos. ¿Me permiten concluir? Nuestra mejor actitud frente al sufrimiento de la prueba debe ser la actitud de regocijo y agradecimiento. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Es una locura, es una cosa extraña. Pero la actitud que debemos de tener frente a la prueba, frente a la dificultad, frente al tiempo de aflicción, es agradecimiento, es gozo, es regocijo. Yo le aseguro que si usted tiene agradecimiento, gozo, regocijo en la prueba, va a ver las cosas diferentes. Si aprendemos a hablar en fe y no en feo, vamos a ver las cosas diferentes. Por difícil que sea o se ponga la vida, por duro que se presente ante nosotros este tránsito, nuestro peregrinaje en esta tierra, debemos tener una actitud de alegría, de felicidad extrema. Por ilógico que resulte, debemos regocijarnos en el Señor en todo tiempo, cualquiera que sea nuestra situación. La próxima semana voy a hablar de Pablo y voy a estar mucho tiempo estacionado en Filipenses 4. Porque lo que Pablo narra ahí en Filipenses 4 es algo loco para la mente humana, pero algo glorioso para el propósito de Dios. Y sabe qué dice en el verso 4, y la próxima semana vamos a ver cuántas veces dice en unos pocos versículos: regocijaos, 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 alégrense. Y él la está pasando bien fatal. ¿Sabe por qué? Él escribió 4 cartas desde la cárcel: Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón. Y tengo sospecha que la segunda de Timoteo también. Pero en el versículo 4 de Filipenses 4, ¿puedes ponerlo? A mí me sorprende lo que dice Pablo. ¿Qué dice? ¿Lo tienen arriba? Yo se los voy a decir mientras ellos lo pueden poner. Dice: regocijados en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y sabe qué es siempre en inglés? ¿Sabe qué es siempre en italiano? Es más, ¿sabe qué es siempre en hebreo? En arameo, en hebreo, ¿sabe qué es siempre? Siempre es siempre. Donde usted quiera decirlo, en el idioma que usted quiera. Dice: regocijaos en el Señor siempre. ¿Y sabe qué vuelve a decir? Otra vez digo. Otra vez digo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué le parece si cambiamos de actitud? Permítame terminar. Así como el atleta siente gozo cuando gana su medalla, aunque para ganar aquella medalla haya tenido que abstenerse de alimentos, abstenerse de sueño, sacrificar su cuerpo, someter su cuerpo a servidumbre, aunque haya tenido que pagar muchas horas de sacrificio, la gran alegría de obtener la medalla, el regocijo, el gozo de obtener la medalla superó cualquier prueba o cualquier sacrificio. Así mismo debemos sentirnos gozosos nosotros en las pruebas, pues sabe que ello nos hace ganar madurez en el camino cristiano. Y termino con una historia que encontré por ahí. Este señor se llama Arthur Ashe. En el siglo pasado, en 1963, él era una superestrella del tenis y él se convirtió en el primer jugador negro afroamericano en formar parte de un equipo de Estados Unidos en la Copa Davis. Antes del 63, todos los equipos de Estados Unidos
en el tenis, todos habían sido formados por jugadores blancos. Y él se convierte en el primer negro en jugar para el equipo de tenis de los Estados Unidos. Y resulta que Arthur murió de SIDA a causa de una transfusión de sangre que le hicieron en una operación del corazón. Es decir, va a que le operen el corazón y le pegan el SIDA. O sea, le ponen una sangre infectada, ¿verdad? Estamos hablando 60 años atrás, donde la ciencia no era como es hoy. Y él pudo haberse amargado e incluso autocompadecerse ante su enfermedad. Sin embargo, él mantuvo en esa situación una actitud agradecida. ¿Y cómo le explicó esto? O sea, ¿cómo le explica su desgracia? Es campeón de Copa Davis, es el primer negro en formar parte de un equipo de tenis en un juego que solo era de blancos. Y le llega la desgracia que tiene un problema del corazón y todavía en la operación lo infectan de SIDA. Él dice, si preguntara por qué a mí respecto a mis problemas, ¿por qué a mí? Que somos muy acostumbrados nosotros a decir, pero ¿por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo te conozco desde niño, si yo soy fiel, ¿por qué a mí? Él dice, si preguntara por qué a mí respecto a mis problemas, tendría que preguntar también por qué a mí respecto a mis bendiciones. Si preguntara por qué a mí respecto de mis problemas, tendría que preguntarme también por qué a mí, por mi salvación. ¿Por qué a mí si hay tanta gente que se pierde? ¿Por qué a mí si hay tanta gente que no te conoce? ¿Por qué a mí? Pero a veces solo decimos, ¿por qué a mí? Pues en las dificultades, pero no por las cosas buenas. ¿Por qué a mí si no merezco nada? Y él dice, ¿por qué gané Wimbledon? ¿Por qué me casé con una mujer hermosa y talentosa? Tuve un hijo maravilloso. Por eso dice, antes de pensar en las aflicciones y las pruebas, piensa en las bendiciones de Dios. Piensa en las bendiciones de Dios. El primer día que hablé de esto, hace unas 3 semanas atrás, dije un texto de Pablo, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así es que cuando uno cambia esa actitud, de seguro uno va a cambiar las quejas para dar paso a la alabanza. Les bendigo y les amo en Cristo, mis amados. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.